Queridos amigos, bienvenidos. El día de hoy voy a presentar el reto número 7 de este canal, el cual consiste en presentar plantas que tengan sobrenombres de animalitos. O sea, lo que me refiero es que una planta tiene su nombre científico y el sobrenombre que le ponen dependiendo la forma o el color. Entonces, la cantidad de plantas, pues no hay límite. Yo voy a presentar 8 de mi jardín y este es la planta número 1. Esta es mi Colocasia Black Magic, o también llamada oreja de elefante negra. Esta la tengo ahorita porque me le atacó una plaga. Fíjense que es una plaga que sale aquí en el centro de la araña y aquí, en esta parte de aquí. Entonces empieza a marchitarse toda la orilla y se hace así. Entonces generalmente la corto o utilizo jabón potásico, pero en esta ocasión no hubo necesidad de cortar los tallos generalmente hasta acá, sino que agregué el jabón potásico y logré evitar cortar todas las hojitas porque sí se está poniendo muy bonita. Pero esta es originaria de Asia. Eh, con ella pues necesitamos sol directo bajo supervisión, obviamente, porque si no le da la cantidad de luz que necesita se queda así, de este color verde negro. Y si le da demasiado sol pues se quema todo el borde de las hojas. Entonces tenemos que tener cuidado de la cantidad de luz que va a recibir, porque tiene que ser, por decirlo de una manera, exacto. Esta es una planta tóxica, entonces tenemos que tener cuidado con mascotas y niños pequeños para que no tengamos problemas. Y quiero mostrarles esta belleza. Esta es una Colocasia malanga, o también llamada taro. Está, está empezando a crecer, porque sigue a crecer bastante, aunque su crecimiento es lento. La muestro solo por decirlo de una manera, información extra. Esa la acabo de pasar esta maceta más grande esperando a que crezca más, porque se mantenía un poco más pequeña de lo que está ahorita. Y aquí viene ya su hoja, ya estando en esta maceta. Si no estoy mal, es originaria de Nueva Guinea. Miren qué belleza. Vamos con la número 2. La siguiente, esta es una Beucarnea recurvata, o también llamada pata de elefante. Aquí no se nota muy bien porque le acabo de agregar sustrato, pero en la parte de aquí se vuelve una bola, que es donde almacena agua. Esta es una planta suculenta, es originaria de México y por eso la llaman pata de elefante, porque es una bola en la parte de abajo, de ahí salen las raíces y esto empieza a crecer así como está aquí. Está en estado salvaje y llega a crecer aproximadamente unos 10 centímetros. Es una belleza. Eh, con ella necesita sol directo. Yo no la tengo ahí porque siento que le afecta. Como todo depende de dónde la hemos acostumbrado. Entonces esta está bajo luz filtrada. El problema con ella es el exceso de riego, porque eh, esta bola que tiene aquí es donde almacena agua. Entonces yo generalmente la riego una vez al mes o un poco más. Entonces se tiene que tener cuidado con este problema, porque si no se nos marchita y se nos va rápido. También le ataca la cochinilla algodonosa, se forma aquí, todas estas partes de aquí. Y como les decía, por eso se llama pata de elefante. Vamos con la número 3. Aquí tenemos este Cotyledon tomentosa, o también llamada pata o garra de oso. Esta la acabo de trasplantar. Hice la separación para dos y voy a intentarlo con hoja.
En el caso de esta planta es muy difícil por hoja, pero vamos a ver cómo nos va. Esta belleza es originaria de Sudáfrica, el crecimiento es muy lento y debido al crecimiento lento y que es muy delicada con sus cuidados, tiende a ser una planta muy cara en los viveros. Entonces, si la tenemos, entonces cuidémosla bastante porque primero no es una plantita que sea fácil de conseguir y aparte, pues, como les digo, pues tiende a ser muy cara. Eh, Esta puede estar a sol directo y al estarlo, pues todos estos bordecitos se ponen de color marrón y por eso se forma más eh, el sobrenombre de garrita de oso. Yo la tengo bajo luz filtrada y ahorita que acabo de hacer la separación y el trasplante, pues todavía no la voy a colocar ahí. Entonces, en el caso de ella, pues tenemos que tener cuidado mucho con el riego, porque ese es su mayor enemigo. Es que el color es muy bonito. Y está gordita así porque aquí es donde almacena agua, entonces ese es el problema con el riego. Vamos con la siguiente. Como número 4 tenemos esta Afelandra escuarrosa, o también llamada planta cebra u hoja cebra por esto. Esta es originaria de Brasil. Ella lo tenemos que manejar, necesita mucha iluminación, pero no sol directo. Esta planta para mí ha sido muy complicada de tener, porque tenemos que saber exactamente la cantidad de luz que necesita, porque si no, no prospera. Entonces, al carecer de la luz que necesita, empieza a botar hojas y pues ahí se nos fue. El exceso de riego es un problema, así que yo riego cuando el sustrato está completamente seco. Lo que me llama la atención con esta planta es que las flores tienen forma de pirámide, es de color amarillo, realmente son muy raras y creo yo que son de las pocas veces en que la planta es hermosa y la flor es hermosa, pero no tiene nada que ver una con la otra. Y como dato interesante, fíjense ustedes que en la película del Exorcista de 1973, creo que en los primeros 20 minutos hay una escena eh, en la casa donde vive la patoja que sufre el problema junto con su mamá. Están en la cocina y en una estantería está esta planta. Esto fue en el 73. Y la planta tiene su flor de color amarillo. Solo les comentaba esto como dato extra. Por lo demás es una planta muy bonita, crece bastante. Pero tenemos que tener, tenemos que estar siempre pendientes con respecto a el riego y la cantidad de luz. A ella la ataca la cochinilla algodonosa. Así que siempre si la tenemos que tener cuidado con este tipo de problemas. Vamos con la siguiente. En número 5 tenemos esta Crassula falcata o aleta de tiburón, perdón. Es originaria de Sudáfrica. Fíjense que con esta es interesante porque yo no he tenido la dicha que me dé flores, pero supuestamente cuando florece, estas son aromáticas. Entonces me parece muy interesante ese dato. Esta la podemos tener a sol directo o luz filtrada. Esta depende de la hora, porque en la mañana tiene luz filtrada y en la tarde pues ya les da un poco de sol directo y ahí se mantiene muy bien. Esta planta es un poco complicada de tenerla y el problema es el riego, así que tenemos que tener cuidado con ese problema, el riego. Vamos con la siguiente. En número 6 tenemos este calanchoe tomentosa o planta panda, lo llaman así. Si ustedes se dan cuenta,
cuando tiene una cantidad de sol bastante grande, pues las hojitas agarran este color marrón y por eso la llaman planta panda. Esta belleza es originaria de Madagascar. Puede estar a exposición completa de sol y de hecho, debido a eso, pues tiene esas manchitas en los bordes de las hojas. Su reproducción es exageradamente fácil. Pues, se colocan las hojas en sustrato y se van. Exposición al sol, como les dije, pero yo creo que en este caso pues tendríamos que ser bajo supervisión porque si no vamos a quemar. Yo la tengo, la quemar las hojas, perdón. Yo la tengo bajo luz filtrada y agarré ese colorcito. Es una planta muy bonita. Ahorita les voy a mostrar algo. Aquí tengo unas reproducciones y miren esta. Esta, miren. Salieron 3 de una hojita. Esta lleva bastante tiempo aquí, pero miren. Por eso les digo que es fácil su reproducción. O sea, de esta hojita van a salir 3. Y hay 3 matitas. Vamos a dejar aquí. Vamos con la siguiente. Con número 7 tenemos esta Echeveria nodulosa o también llamada oreja de conejo. Es originaria de México. Esta está un poco grandecita. Con ella la atacan las cochinillas y los pulgones. Con esta he tenido un poco de problema con los hongos. Ahorita ya le tengo su fungicida. Me ha costado un poco reproducirla, pero ahí estamos intentando reproducirla por hoja. Sí, la estoy cuidando mucho porque es una planta un poco difícil de conseguir aquí donde yo vivo. El riego cuando está el sustrato completamente seco. Está así porque la regué ayer. Exposición completa de sol bajo supervisión y al hacerlo pues estas franjas rojas se acentúan más. Estoy cuidando bastante como les dije y aquí ya va creciendo porque más o menos cuando lo obtuve estaba como por acá. Ya me crece todo esto y ahí va. Es una plantita muy hermosa, pero como les digo, el problema es hay que tener cuidado con el riego, porque si no la podemos llevar a que se marchite. Vamos con la siguiente. Como número 8 tenemos esta Adromischus cristatus o también llamada patita de rana. Es de origen sudafricano. Miren qué cosa tan linda. Supuestamente puede estar en semisombra o bajo luz filtrada. Yo la tengo bajo luz filtrada. No sé qué tan bien se comporte bajo exposición completa de sol. Realmente no pienso arriesgarme. Esta me la regaló mi esposa. Lleva aquí un par de meses. Todavía no he hecho el trasplante. La estoy cuidando bastante porque no es tan fácil conseguirla. Sin embargo, pues mi esposa desde que la vio, pues la obtuvo y me la regaló. Entonces miren qué maravilla. Y la llaman obviamente patita de rana por el borde. Se ha estado comportando bien porque aquí vienen unas hojitas. Si ustedes se dan cuenta, así como está aquí, estas ya se dieron aquí. La tengo bajo luz filtrada. Aquí tenemos que tener cuidado con el riego. Tenemos que regarla cuando esté completamente seco el sustrato. O podemos ver que cuando las hojitas estén como deshidratadas, pues ahí podemos empezar a regar. Lo que sucede es que lo mejor es que ella llegue a estresarse porque necesita agua, a que agreguemos demasiada agua y la terminemos llevando a que se marchite. Entonces siempre hay que tener cuidado con el riego. Entonces con esto pues presento mis 8 plantas y ahorita voy a invitar a los siguientes canales.
Entonces los canales que la suerte va a invitar son los siguientes. Sandy Arctic, Blanca Díaz, Urrutia N, Lu ama de casa, Corazón Plantín Lady, Chely Muñoz en su jardín, El jardín de Lili y algo más, Dianis, Mi Pequeño Paraíso Colombia, Ángel Garden, Corona de Cristo Plantas, Fabi Plantas, Victoria Villalta, Un jardín en el Palón Anita, Lara Ale, y creo que este va a ser, estos son los últimos, Reyes y sus plantas, Plantas Eli. Entonces estos son los canales que voy a invitar. Son 16 canales. Entonces, como siempre decimos, esto no es obligatorio, amigos. El que pueda, que no se le complique, el que desee participar, porque realmente esto, al final, pues, tiene que ser una diversión. Y aparte, pues, es una convivencia, ya sea, no sé, directa o indirecta. Entonces, para convivir más con la comunidad. Entonces, estos son los canales que invito. Repito, no es obligatorio. Y pues no me queda más que gracias por acompañarme, que Dios Todopoderoso los bendiga y los cuide junto a sus familias, y si Él lo permite les traigo nuevo contenido más adelante, queridos amigos. Los nombres los voy a dejar en la descripción del video para quienes quieran revisar. Hasta luego.